¿Tú conoces Truffaut? ¿O en, Sí. En Granada no hay de eso? En Granada Truffaut, sí, que ahí ha llegado. De hecho, No. no es una cosa muy moderna del todo, pero bueno. No, pero a ver, yo es que con el rollo de los granadillos tengo que tener cuidado porque mi suegro lo es. Anda. Y además tiene una pistola, Y ¿no? además tiene pistola. ¿Pistola por qué? ¿Es militar o algo? No, policía, fue comisario principal de Barcelona. Buena gente, mi padre es guardia civil. O sea Bueno, que estamos en entonces, familia. buen rollo. O sea, claro, entonces estuvo en la brigada de juego, o sea, dirigió la brigada de juego en Marbella. Palabras O sea, quiero mayores. decir, eso ya... No, y además, quiero decir, es una persona... siempre se lo explicaba a su hija, a mi mujer. Tiene 4 hijas, ¿vale? Y entonces, claro, le explicaba una cosa que yo creo que aprendió a verla un poco a través de mis ojos, que es... O sea, yo sé que tu padre es anticuado, ¿vale? Porque sé que es anticuado. Pero sus 4 hijas han estudiado una carrera universitaria, son unas profesionales independientes, o tiene sus valores anticuados, muy anticuados, ¿vale? O sea, no es un padre moderno. Pero es un buen padre. O sea, quiero decir, es duro, es un tío recio, pero coño, tío, o sea, mira su obra, ¿no? Pero vota a Vox ahora mismo. Sí, o más. Quiero decir, ha votado Ciudadanos. Quiero decir, ha votado Ciudadanos porque, Sí, porque, no había más remedio. porque le parecía lo correcto, yo creo. Vamos, no me quiero meter en camisa de 12 varas ni desvelar ningún tipo de orientación, pero es un tío al que le importa la idea de España, que vive en torno a conceptos como el honor, o que vive el concepto de la rectitud, o sea, la Sí, idea no, de es que ser... no podría ser un buen policía, es que es la cosa. Es que es su religión cívica. La de todos, pero sobre todo la de ellos. Claro, yo me doy cuenta de una cosa, que cuando hablamos de determinados elementos que nos interpretan y nos permiten presentarnos ante el mundo, en el mundo contemporáneo se tienden a ridiculizar las cuestiones que el otro se toma en serio. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? Es, oye, pues un padre que tiene una serie de valores conservadores, más antiguos, en torno a estas ideas, ¿no? De que uno se presenta ante el mundo con su palabra, ¿no? O de que tiene que cumplir un determinado tipo de compromisos. Son cosas como que se han tendido a ridiculizar, pero lo raro, lo llamativo, que estoy hablando con Jorge Alonso, que amigo común, que él hablaba de la delgada línea azul, ¿no? De cómo hay determinadas profesiones y determinados oficios o determinadas responsabilidades que por el compromiso con la polis que atesoran, es decir, por el compromiso con la ciudad que atesoran, requieren de esa visión de religión cívica, de que lo que estoy haciendo comunica un algo más allá de mí mismo, ¿no? Y eso es verdad que ofrece mucho contraste con la visión contemporánea, ¿no? De lo productivo. Claro, pero porque tú ahora, si ves las élites en el mundo moderno o en el mundo contemporáneo, ¿quiénes son? Las élites en sentido amplio. Las nuevas clericías. No, bueno, pueden ser profesores universitarios, pueden ser políticos, pueden ser periodistas, pueden ser creadores de opinión, profesores socioculturales. Cervantes, que era escritor, sin embargo, tiene en el Quijote el discurso de las armas y las letras. Y las armas están por encima de las letras. Porque en esa sociedad, aun siendo el escritor, también había sido soldado y él entendía que las armas estaban por encima de las letras en honor. Claro, pero es llamativo porque nosotros sí que creo que... No quiero hacer una ficción, ¿no? Antiguamente, que es una frase que no significa nada. Antiguamente, ¿qué es antiguamente? Yo sí que reconozco que hay ecos que quizás se han ido desvaneciendo. Tú, por ejemplo, eres profesor universitario. Sí. Estás como en campo enemigo, vamos a decirlo. No digo en la universidad en la que estás, pero digo en el sector. ¿Vale? En cuanto a Va por áreas de conocimiento. Evidentemente, en mi área, bueno, campo enemigo es Vietnam. Claro, o sea, es casi peor. Claro, pero tú supongo que cuando tenías que descubrir una vocación, este señor que te acompaña también se le ocurrió la genialidad de estudiar historia. Sí, pero me arrepentí, entonces lo conseguí maquillar más o menos luego. No me digas. Pero Sí, es sí. colega entonces, pero la terminaste finalmente. Terminé la carrera, pero no he ejercido nunca de nada remotamente parecido. Pero vamos, sí, yo la carrera la ¿Tanto te hice. decepcionó? No, pero es que, a ver... Puedes decir que sí, a mí me pasó. A ver, no me ha servido la carrera para nada. Bueno, sí. Lo bueno empezó después. Exacto, o sea, la carrera aprendes por lo que aprendes, ¿no? Yo aprendí pues eso, los ritones, el musteriense y poco más. Pero no es tanto la decepción, joder, sabéis, salió una estadística hace poco, historia, ciencias políticas y no sé qué otra carrera son las que menos salidas profesionales tienen, ¿no? O sea, Pero ¿y por qué los cogisteis?
Bueno, en mi caso porque yo había intentado con filosofía, también había salido corriendo a la Facultad de Filosofía, en parte por lo muy politizada que estaba y porque yo allí decía que... Y dijiste, voy a ir a una poco politizada como historia. ¿Qué cojones hago aquí? No, al final dije, oye, siempre me ha gustado la historia, siempre he leído historia, tengo un cierto background, pues esto es más fácil. Vale. Es verdad que la politización en historia realmente está restringida al área de historia contemporánea, fundamentalmente. Es decir, que las otras áreas con los romanos sería más complicado, ¿no? Claro, y la propia historia moderna. Con los optimates y tal, y ese con los populares. No, digamos que no casa mucho la politización. Es verdad que luego después... No hay una visión progresista de los gracos. O sea, no es... Te das de hostias por el periodo... Depende. Cuando se aplica, por ejemplo, el marxismo historiográfico, ¿no?, a las explicaciones sobre prehistoria o historia antigua y demás, sí que lo hay, ¿no? O lo hubo en un momento determinado, pero cuando eso finalmente, vamos, la virtud explicativa de eso se descubrió que era nula, ¿no? Pues ha habido una desideologización muy importante de todas esas áreas, donde se mantiene esa ideologización de manera además muy rotundas en contemporánea. Pero bueno, porque es una cuestión de poder y presentista, ¿no? No tiene tanto que ver con la ciencia, sino con otra cosa. Siempre lo cuento, yo tengo un libro maravilloso en casa de ensayos sobre el fin del Imperio Romano y vienen dos historiadores soviéticos, Kovalyov y Stagerman. Eso es. Y Kovalyov y Stagerman te explican que es que los bárbaros eran la vanguardia del proletariado en ese momento. Te viene a decir que eran la vanguardia, que es lo que permiten acabar con el sistema esclavista. Está bien pensado. Bueno, a ver, ojo que el marxismo, quiero decir, el marxismo... Yo creo que tiene mucha potencia, ¿eh? O sea, yo, frente a la idea de caricaturizarlo, creo que hay lo hemos hablado mil veces, como hay herramientas que te permiten explicar la realidad. Luego las conclusiones a las que te conduzca, a nivel político y demás, pueden ser muy erróneas. Pero por lo menos es una pretensión de explicación. Porque aquí, luego lo tocaremos, ¿no? Pero frente a esa idea, ¿cuál es la pretensión de explicación alternativa? Es decir... la idea de la razón, la idea de la ilustración, la idea de la modernidad. ¿Estamos hablando desde ese paradigma? La alternativa al marxismo, la que existía anteriormente, era en historia el positivismo. Es decir, el uso de la razón, el ir a los hechos, en fijarlos muy bien, además combinar los hechos con la cronología. Y yo por eso al marxismo pues no le tengo científicamente demasiado respeto. Es decir, es un callejón sin salida, hasta para la prehistoria. Se aplicaba el marxismo hasta para el yacimiento de los Millares en Almería, ¿no? Para descubrir las sociedades prehistóricas y tal. Se descubrió en un momento determinado que la virtud explicativa del marxismo, hasta aplicada a sociedades antiguas, no tenía ningún sentido, ¿no? Y además porque el propio marxismo en esto es muy poco original. El que sepa de filosofía sabe perfectamente que las eras historiográficas, ¿no?, las eras de la evolución y tal, aparecen con Comte, ¿no? El comtismo en el 19 en las universidades era como el marxismo en el 20, es decir, el paradigma dominante. Y de hecho el buen positivismo, quitando evidentemente todo lo que tiene detrás Comte, ¿no?, el tema ideológico y demás, el buen positivismo es el que nos permitió desarrollar la historia como ciencia en el 19, es decir, la obsesión por fijar muy bien los hechos, por la cronología, por los documentos, es decir, por el hecho de tener que probarlo absolutamente todo, por el hecho además de que el holismo, ¿no?, las filosofías de la historia no lo explicaban todo. Eso es lo malo de los holismos. Ya Popper lo dejó muy claro y en eso tiene... Popper hoy día no está de moda, pero en eso sí tiene muchísima razón y siempre lo tendrá. No nos sirve para las ciencias. Las ciencias se hacen siempre a ras de suelo y de abajo arriba. Es decir, es verdad que lo que pasa con la metafísica, no puedes prescindir de ella, pero... El problema de Popper es la falsabilidad. Bueno, lo mismo que Kuhn, es el hecho de si tomamos Kuhn con la teoría del paradigma de las revoluciones científicas, que se podría resumir en hasta que no muere el último catedrático que se inculturó en el paradigma anterior, no se produce la sustitución del conocimiento en la academia. Es decir, primero tienen que palmar los que con su poder pueden detener el conocimiento. Que esto es interesante. O sea, si Kuhn dice algo, el paradigma de las revoluciones científicas dice algo, dice, ojo, aquí poder y conocimiento, y sobre todo a través de la academia, que es una institución, y es una institución humana, como todas las instituciones absolutamente que han sido y serán, no es un mecanismo tecnológico, no son tuercas y ruedas girando y por lo tanto se produce cuando metes un nuevo conocimiento, sino que tiene que producirse casi un cambio sociológico, biográfico, geológico en las edades de los investigadores para que haya conocimientos que acaben permeando a la totalidad. Yo sí creo, esta es una duda, la modernidad se aplantilla contra el antiguo régimen, contra lo que había antes de la modernidad, ¿no?
Y entonces desarrolla un pensamiento mucho más radical en el que yo creo que tiene esa necesidad de fijar los hechos de una manera que no venga de la manera en que se contaban los relatos historiográficos antes de ese momento. La obsesión por la experimentación y por los sentidos, ¿no? Y por la fijación de lo concreto, ¿no? Esto viene en el 18, pero en el 19 eclosiona en las ciencias, ¿no? Y la historia, pues evidentemente, pasa a las ciencias puras, ¿no? Pero yo lo que os preguntaría es, y una vez que vosotros llegáis a eso que es la historia, que no sé cómo lo podríais definir vosotros desde vuestro ámbito personal, es ¿qué cojones obtienes de decir... O sea, ¿qué es lo que te interpela de aquello? De lo que lees, de lo que... O sea, ¿qué dices? Oye, porque yo me siento invocado a mirarme dinastías del Imperio Romano o entender qué es lo que pasa en Mesopotamia. Este hombre se compra máscaras en... ¿Cómo se llama el sitio? Vamos a hacer publicidad. Catawiki. No, es que no lo sabes. Muy bien. Mis hijos van a su casa y hay que andar con cuidado porque, claro, para mí eso son todo mierdas. Pero claro, no son cosas del siglo IV, o sea... Eso, claro. Entonces, claro, mis hijos lo cogen así y hacen así. No, pero eso, o sea, ¿qué es lo que obtenéis de esa experiencia de entrar en contacto con el pasado? ¿O no? Primero, ¿es el pasado o es la historia? ¿Es la comprensión de lo que es el pasado o es la idea de que entráis en contacto con ello? Ambas cosas. Es decir, el hecho de vivir en un mundo que no es el tuyo y, en mi caso además particular, satisfacer una pasión detectivesca que tengo desde muy pequeñito. Yo creo que además tiene que estar relacionado con algo del trabajo de mi padre, combinado con el hecho de que mi madre se interesaba muchísimo, ¿no? Por enseñarme a leer muy pronto, ¿no? Y cuando además aprendes desde muy pequeño, el libro es una manera de abrirte a mundos que no tienen nada que ver con lo que tú percibes por los sentidos. Y es verdad que a lo mejor nosotros, cuando ya tenemos la razón asentada y empezamos a entender muy bien lo que vemos y nuestro presente, sabemos diferenciar bien ambos planos. Pero cuando eres pequeño, es como trasladarte a otra dimensión distinta. Yo es que empecé a leer con 3 añitos. Es decir, entre eso y yo creo que, en fin, siempre me gustaron muchísimo las historias de detectives. Sí. Y sobre todo, lo mejor que te puede pasar en la vida cuando te dedicas a historia, es decir, incluso con lo que sueñas cuando estudias la carrera, el hecho de hacer una aportación pequeña a la historia grande y cambiar la interpretación, la visión o incluso la propia fijación de los hechos determinados de un periodo, ¿no? Cuando has hecho una investigación, eso, la satisfacción personal que eso te produce, porque además de esa manera también hasta satisfaces otra cosa que es fundamental. Ese cambio va unido a tu nombre. Claro. Y irá unido siempre y te hace inmortal. Es decir, Ranke, por ejemplo, ¿no? Hablando de uno de los grandes historiadores científicos, se murió hace mucho, pero para nosotros sigue perfectamente vivo, como lo están otros grandes historiadores de la política española del siglo XX, ¿no? Antes de que el paradigma marxista mandara la historia política a tomar por saco e hiciera necesario acudir a estas historias para entender bien nuestro presente. Pero, yo no me quejo. Nombres, o sea, no te quedes corto. O sea, tienes aquí una oportunidad de decir su nombre en voz alta. Pero de estas personas o por los otros y tal habitualmente, ¿no? Oye, vamos a hablar de gente que consideras que está injustamente tratada en la historia del siglo XX española. Es increíble. Mira, fíjate, hubo un desprecio enorme en los años 70 de los grandes historiadores positivistas que trabajaron muy bien entre los años 30 y 60. Y no todos trabajaban en las universidades. Es curioso, había periodistas con vocación de historiadores que hicieron una serie de aportaciones que todavía hoy son fundamentales para fijar los hechos. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre desde pequeñito siempre tuve una admiración enorme por Melchor Fernández Almagro, que no es un historiador profesional, nadie lo conoce, y sin embargo sus obras sobre la Restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República siguen siendo referentes hoy día fundamentales para nosotros. Es que yo me quejo mucho del marxismo, pero no debería quejarme. Si yo debería estar encantado de la vida. Como se han pasado la vida ellos perdiendo el tiempo habitualmente con cosas que no tienen nada que ver con la historia, me han dejado el campo libre. Por eso yo puedo hacer lo que hago. Y resulta que hago descubrimientos que hace mucho, si la gente se hubiera puesto a currar bien, pues yo no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es decir, hay periodos enteros de la historia de España que no se conocen. Y todavía necesitamos acudir a estos grandes historiadores, ¿no? Melchor Fernández Almagro, otro es Jesús Pavón, y mira que lo he puesto verde con el tema de Camboy, el último libro, ya os diré y tal, pero aún así, un grande, gente que todavía necesitas acudir a ellos porque, como buenos positivistas, hicieron un trabajo fantástico de fuentes, de fijación de hechos, etcétera, que hoy día no se hace.
Pero para que veas, y te habrá pasado 1000 veces con otros. A mí me ha pasado de no discutir, pero de decir con Menéndez Pidal, por ejemplo. Un grande. Y decir, buah, claro, torcer el gesto, ¿sabes? Menéndez Pidal. Como... Un vejestorio, esto no cuenta y tal, esto está superado. Pues hombre, como cualquier autor lo tienes que situar en su época, pero tú te lees los tomos que tiene de la España del Cid y es una maravilla. Y claro, dices, ¿cómo vas a tirar a Menéndez Pidal a la basura? Y sobre todo para sustituirlo con qué. Claro, porque son campos, o sea, yo lo que entiendo, si no os reconozco mal, porque yo de esto no tengo ni idea, son campos de batalla que acaban transitando hacia campos de batalla políticos. Por supuesto. Absolutamente, O sea, esto es una cuestión de poder. Vamos a decirlo así, el campo científico es un campo de batalla. Entre conocimientos, no entre conocimientos, sino entre a ver quién tiene la razón. Y el método científico... un ejemplo clarísimo, además, hablando de un tema que no es de contemporánea, sino es precisamente de historia medieval, el concepto de reconquista. Tal cual. Tú puedes saber lo que opina una persona sobre la idea y la fórmula de la reconquista, si sabes si es de derecha o de izquierda o qué partido vota, en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque al final se está pretendiendo hacer una eliminación científica del término reconquista, cuando en realidad, como ha escrito García Fitz, pues oye, hay elementos que te permiten decir, oye, es un término útil. Porque había una ideología, durante la propia Reconquista había una ideología de la Reconquista. ¿Que tú prefieres usar otros? Vale. Pero hombre, no me digas que si uso Reconquista automáticamente me convierte en un facha, en un cavernícola, porque además es que hay un proceso demográfico de la península, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, que va hacia el sur. Entonces, bueno, que te puede parecer que el término es más o menos útil, pero no lo puedes tirar a la basura diciendo, eso son cosas de fachas. No, pero esto además es una de las cosas que ha conllevado pues la introducción del paradigma marxista en las universidades y la ideologización de todo. Es decir, antes... Habitualmente tú lees un historiador y no pensabas en qué votaba en las elecciones o si hacía el pino por la mañana o este tipo de cosas. Lees el libro, veías los hechos que contaba, veías que si los hechos estaban contrastados o no, si te sonaban, si el relato era coherente, tú contratabas con otras fuentes, pero no te ponías a pensar. Pero, sin embargo, estos historiadores, y además hubo uno muy en concreto que llegó a decirlo abiertamente, E.H. Carr, uno de los grandes historiadores marxistas de la Revolución Rusa, él decía, no mires las obras, mira al historiador y lo que piensa el historiador. Claro, así no hay ciencia posible. Es decir, se abandonó la historia como ciencia, con la obsesión por fijar los hechos, por la cronología, por construir de abajo arriba, por la documentación, en favor de los grandes paradigmas. Bueno, en este caso del gran paradigma, ¿no? De ese gran holismo. Y la adaptación, ¿no? De esa explicación omnicomprensiva a los hechos. De modo que si los hechos contradecían el paradigma, los hechos estaban equivocados. O se despreciaban. De hecho, para que veas la fuerza del paradigma, tú dirías que en una disciplina como la arqueología, que es una disciplina completamente material, no podría penetrar un paradigma posmoderno, ¿no? Donde las certezas están en duda, donde no hay jerarquización de saberes y tal. Bueno, pues hay una escuela que es la arqueología postprocesual, sí. Que fue el tipo, no me acuerdo cómo se llama ahora, es muy famoso, el que estudió Zataluyuk muchos años, estuvo excavando allí, y es una arqueología que te mete el paradigma posmoderno. Yo fíjate que creo haber recordado algún análisis periodístico que son herederos o hijos de las investigaciones académicas, en donde ya se empezaban a meter claves absolutamente contemporáneas, feministas, objetos políticos que nacen del individuo y de cosas que es como decir, oye, pero no, es que esto tiene una lectura feminista, y tú dices, bueno, igual tiene una lectura feminista desde aquí. Pero en aquel momento dudo mucho porque no existía ni el individuo ni nada. O sea, como para poderte a desarrollar determinadas alambicadas teorías que nacen más de una necesidad política de interpretar toda la realidad en torno a una serie de creencias o valores o ideología o intuiciones morales que me parece respetuosa. O sea, yo no pretendo que la gente se escinda de sus valores. Lo que sí parece, que yo creo que es un poco lo que nos lleva a... Porque nosotros te veníamos aquí a preguntar sobre la Guerra Civil Española. Nosotros hemos hablado con Roberto sobre 1917, sobre Alfonso XIII, sobre Primo de Rivera. Yo creo que hay una parte esencial de elementos que has hecho que yo, personalmente, y por eso te doy las gracias,
me contradiga con cosas que me tiré 2 años explicando en el Congreso de los Diputados respecto de la dictadura de Primo de Rivera y de 1917. Eso es lo mejor de la ciencia. No, y claro, yo lo agradezco porque es como, joder, yo pensaba esto y a mí se me había trasformado el bienio negro. Es que yo he dicho tantas cosas, entonces, y espero contradecirme de más. Y significará que sigo modestamente aprendiendo. Y yo no he cerrado el capítulo. Es decir, a lo mejor yo habré logrado hacer avanzar el conocimiento de un periodo, pero yo no he cerrado nada, que es lo mejor de la ciencia. Esperemos que venga otro chaval dentro de 30 años, no sé si de Granada o de Almería. ¿Con quién os lleváis mal los granadinos? Bueno, con todos. No hay... Sevilla, con Málaga. Joder, la lista de... es importante. Es con todos, ¿no? Es curioso menos con Madrid. Es curiosísimo. Que acabamos siempre la mitad, por lo menos aquí en Madrid, pero es verdad que con Andalucía... Bueno, fuisteis los últimos en ser tomados. No, pero es que no... ¿Ves? Ya estás con el paradigma de la reconquista. Eso no es así. No, pero a ver... yo muchas veces... Digamos que tú y yo podemos ser familia muy cercana. Porque ya sabes que la repoblación en Granada se hizo... ¿Con asturianos? Ah, sí. Villa, acuérdate que es un apellido sobre todo de Santander y Asturias. Qué es decir, bueno. Es muy característico además. Y en mi pueblo, casi todos los apellidos... Bueno, fíjate, es que la Alpujarra está llena de apellidos vascos. Bueno, a ver... Salaverría, Murrio... Es una cosa así. Aranas. Yo tuve compañero Aranas en Órgiva, en la Alpujarra. Yo es que siempre planteo lo mismo. Oye, si hay alguien en España que tiene derecho a ser tratado a nivel historiográfico como una comunidad nacional con historia propia, que es Andalucía y específicamente la Andalucía de Granada, que, oye, tuvo identidad, o sea, propia. Es que de hecho todavía hay una corriente que es la Andalucía Oriental, todo el tema del estatuto y tal, les parece que les robaron la cartera y que aquello no... Es verdad. Pero luego después, sin embargo, no lo sentimos. Es decir, ya dijo esto Castelar, que también era justamente de Cádiz, ¿no? Su último discurso es precioso, se lo recomiendo muchísimo, porque él ya avisaba de todo el peligro que conllevaba la recepción del nacionalismo. Como esta gente era tan lista, incluso más lista que nosotros, sabían diferenciar muy bien lo que habíamos tenido hasta entonces, el patriotismo cívico, de lo que venía de Centro Europa, el nacionalismo étnico, recibido por la Lliga y el PNV y la Andalucía avisado. Hay que ver Andalucía, que tiene las condiciones geográficas, físicas, históricas, ¿no? Para reivindicarse, ¿no? Como una especie de nación cultural, y sin embargo él dice no alberga ni un solo nacionalista. Es decir, estamos absolutamente comprometidos, ¿no? En este caso con el proyecto de la unidad nacional. Y es verdad, es que probablemente tiene que ver mucho con que Andalucía es sobre todo absolutamente tierra de realengo. Por ejemplo, aquí la unidad legal con el Foro Real llegó mucho antes. Sí. Cuando un granadino iba a Córdoba, la legislación era realmente la misma entre ambos, y de hecho, cuando traspasaba el Tajo y el derecho comenzaba a cambiar en torno a ciudades, empezaba a no entenderlo muy bien. Oye, recordad que todos los grandes primeros ministros válidos de los Austrias, además muy convencidos de la necesidad de centralizar, todos andaluces. Que el conde duque de Olivar es el primero, además. Oye, pero ¿y por qué Murcia no dentro? La verdad es que Murcia lo puedes incluir perfectamente. O sea, Murcia debería quedar dentro de Andalucía, de alguna manera. Ah, bueno, no le digas eso que se mandan. No. Que son el reino más antiguo de España. Sí. Recuerda, Tudmir, precisamente con el comienzo de la Reconquista. que se nos enfadan. No, el reino de Murcia. Pero, digo, volviendo un poco al tema que nos ocupa, nosotros en el anterior no nos quisimos meter en el gran evento político que a día de hoy sigue generando realidades discursivas, que todavía lo hablamos, y lo hablamos no desde un punto de vista histórico, sino que lo relitigamos como un elemento de nuestra política contemporánea, que es la guerra civil, ¿vale? Entonces llegamos a la guerra civil y el problema que tenemos con la guerra civil es si lo queremos abordar desde un punto de vista político, que es una cosa, que tiene que ver con unas claves, con unas emociones, con la idea de los perdedores, los ganadores, la idea de la revancha cultural, que es un poco lo que se vive desde los 80 en adelante en España, de 1980 en adelante, toda la rehabilitación cultural voy a hablar en términos que se comprenden, del bando perdedor, viene a hacer que, bueno, que todas las películas, todo el arte, toda la cultura se vuelca en generar ese relato, ¿no? Vamos a hacer una analogía. De la misma manera que, de manera cuasi hegemónica, cuando la cultura representa la Segunda Guerra Mundial, tenemos a los nazis y a los americanos
y nadie, nunca, salvo Stalingrado, alguna peli muy puntual de algún autor que se la quiere jugar mucho o que quiere hacer una interpretación de boli fino, los buenos son los americanos. Bueno, y los malos son los nazis. Incluso cuando son los protagonistas los alemanes, como las novelas de Sven Hassel o Stalingrado y tal, siempre son batallones de castigo o gente que es un poco rara. Quiero decir, o sea, no hay una lectura épica, heroica de ole qué bien esa guerra justa que libró el ejército alemán, ¿no? Bueno, pues eso sucede en España a partir de los 80 en la cultura española. Es decir, hay una reclamación también auspiciada por un poder como es el de... Pero Pedro, con respecto al paradigma norteamericano, hay que recordar también su propia guerra civil. Todavía sigue existiendo un enorme romanticismo con respecto a los confederados. Sí. Y ese romanticismo se hubiera acrecentado si no iba a ser por el problema de la esclavitud, que los historiadores sabemos que tampoco fue realmente lo principal al inicio de la guerra, con ser un tema importante, ¿no? Pero si no es por la defensa... Que lo de los esclavos no fue tan grave. O sea, Jorge, está ganando adeptos, Roberto, el tema de la esclavitud, a tope. No, pero esto no es mérito mío, es decir, hay mucha gente que trabaja este tema allí, pero este romanticismo con respecto al perdedor, ¿no?, y a la confederación todavía se mantiene en los estados del sur en Estados Unidos. No, si yo lo que iba a decir es que si bien el relato americano, producido a través de los estudios americanos de la Segunda Guerra Mundial, es unívoco, nosotros somos los buenos y los otros son malos, y cualquier relato que se haga sobre el ejército alemán será no desde la épica gloriosa de una guerra justa, sino desde relatos parciales, de pelotones concretos, que pueden tener acciones determinadas, pero no desde el paradigma de la guerra justa. La guerra civil americana, tú encuentras enormes representaciones culturales en el cine americano y en la cultura popular americana, que lo que tratan es de simetrizar la cosa. Quiero decir, Lee no se le trata... Bueno, puede tratársele de muchas maneras, pero no se le trata como el enemigo. Mientras que en el cine contemporáneo español y en la cultura contemporánea española, sobre una guerra civil, el relato fue unívoco. Vale, y tú dices, bueno, pero es el arte. Y por lo tanto el arte tiene sus presupuestos, puede ser público, puede ser privado, puede ser auspiciado por una hegemonía, puede ser auspiciado por un momento cultural, puede ser auspiciado lo que sea. Pero hay un momento que yo creo que todos reconocemos en que se dice, esto no es suficiente. Hay que ir un paso más. Y es cuando, bajo el paradigma, bajo el relato político público de vamos a rehabilitar la memoria de los perdedores, la administración se compromete con una serie de ayudas, recursos, financiación para un elemento que para mí está fuera de toda duda, que es, oye, los restos de la gente tienen derecho a descansar allí donde sus familiares quieran, y a mí eso me parece un tema de justicia. Nunca hubo ningún problema con eso. De hecho, empezó a hacerse ya en los 70 y 80, es decir, no es un tema de ahora. No, pero no creo... Bajo la óptica de la reconciliación. Pero no creo que haya ninguna... O sea, no creo que... Digo que ese era el manto que supuestamente cubría todo el resto, que es, oye, sobre esto nunca hubo ninguna disputa. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de humanismo dice, oye, ¿dónde está mi abuelo? Lo quiero enterrar, quiero saber qué es lo que sucedió con él, hubo represaliados, vamos a buscarlo, de todos los represaliados que hubiera, y vamos a tratar de que estas familias, si no quieren saber nada, no, es decir, no obligarlos a nada, pero si tienen la voluntad de saber, ayudémoslo. Oye, sobre eso, ningún tipo de dilema. Pero empezó a suceder otra cosa más, que es lo que yo creo que ahí sí que hubo... un chispazo que nos llevó también a un cierto paradigma de que la derecha, al perder este conflicto, el partido de derechas, al perder este conflicto, decidió ya no plantar nunca más batalla de relato alguno, sino que el relato público es unívoco también, pero y lo que sucede es que el campo de batalla se transmite a la academia. Y entonces es donde, de repente, te encuentras con que hay un único relato historiográfico también, no hay un único. Hay la pretensión... Eso sí, efectivamente. Hay la pretensión por parte de las administraciones públicas de nutrir solo un tipo de relato historiográfico sobre un evento de nuestra historia.
Y ahí es donde yo me gustaría, vamos, someterlo a gente que lo conoce mejor, pero yo ahí es donde empiezo a creer que la cosa se va torciendo. Porque yo no conozco, o sea, ¿conocéis alguna experiencia similar en algún sitio? De toma en consideración, ¿no?, de la memoria de los vencidos, ¿no?, y de un tratamiento desde el punto de vista de la reconciliación en muchísimas partes. Pero una revancha completa, ¿no?, que modifique además los fundamentos de legitimidad de una democracia consolidada, pues yo realmente sé como el caso español. Es que ni siquiera puedo comparar los casos que se han dado en Europa Oriental precisamente después de la caída del comunismo. Y además es que no me gusta comparar porque incluso la propia naturaleza de los regímenes que se impusieron en un momento determinado después de... No, en su momento en España después de la Guerra Civil y los regímenes comunistas que se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, la naturaleza no es la misma y tampoco los orígenes son distintos. Evidentemente aquí son factores endógenos, puramente españoles. Ahí ya sabéis que los regímenes comunistas tienen mucho sobre todo que ver con la invasión de la Unión Soviética, es decir, con la presencia de las tropas soviéticas allí en esos territorios, en que Stalin se queda con esos países como una especie de botín de guerra, sí. Evidentemente. Es decir, que ni siquiera ahí conozco algo similar a lo que está pasando en España últimamente. Y además que es un fenómeno actual, del presente, porque insisto en que muchas de estas políticas orientadas a la recuperación de restos, a la rehabilitación de la memoria, ¿no?, de las víctimas, en este caso del bando nacional, incluso a la rememoración de la represión durante la dictadura. Estas cosas se dieron en los 70 y los 80 ya. Es decir, que es lo que se plantea, lo que muchas de estas personas que justifican estas memorias, ¿no?, estas políticas de memoria, ¿no?, que hubo una amnesia después de la transición y que nadie escribía ni sabía absolutamente nada sobre la guerra civil, es absolutamente incierto. Jamás se escribió más sobre la guerra civil, jamás se escribió más sobre la represión. Vamos, incluso al propio establecimiento de las cifras de represaliados se establecen precisamente en esos años. Jamás se supo más sobre la Segunda República que entonces. Lo que pasa es que la óptica era muy distinta. La óptica era la reconciliación y la construcción de una democracia de todos. Y que eso necesitaba la rehabilitación, evidentemente, de la memoria de los vencidos que habían sido ignorados, olvidados durante las décadas del franquismo. Con eso es que no hay, para cualquier demócrata, es que no hay ningún tipo de problema, no supone nada. Sin embargo, aquí, como es una cuestión ya de poder y además de modificación de los fundamentos de legitimidad de nuestro sistema democrático en beneficio de unas determinadas causas políticas del presente, que además necesitan esto de la memoria histórica como una especie de fundamento de identidad nuevo, ¿no?, junto con otro tipo de causas, ¿no?, pues para paliar la pérdida de otro tipo de identidades previas. Venga, pues nada, pues la memoria histórica. Eso es, ya sabes que cuando las ideologías agonizan, pues se vuelven más agresivas en determinados temas, ¿no?, para sobrevivir. Y yo creo que la memoria histórica, pues, evidentemente, básicamente es la expresión de estos coletazos, ¿no?, de estas ideologías, ¿no? Fíjate, hay una parte del dilema en torno a la memoria histórica. Hay varios elementos. Uno, lo primero, es que no se produjo la desnazificación de España. Como siempre se pone el ejemplo de, es que en ningún país de Europa. Chico, yo he estado en Italia, pero en Roma. No hubo ningún tipo de nazificación tampoco. No, digo, pero puestos a decir, yo he estado en Italia y he visto en Roma arquitectura fascista. Claro. Con Mussolini, bien grande, o sea, quiero decir, montado a caballo, o sea, y bueno, es lo que hay. O sea, no creo que a nadie le parezca que ensalza la figura de Mussolini, o sea, no creo que lo que reconoce es que hay una parte de nuestra historia que está ahí. Dicho lo cual, si se quieren retirar determinados símbolos o determinada imaginería, yo no tengo ningún problema tampoco, porque para mí no es un elemento emocional, o sea, yo prefiero no quitarlo, pero tampoco me voy a poner de patas para arriba con ello, ¿no? Pero fíjate, ¿sabes qué se hizo en los 70 y los 80? Y sobre todo, básicamente, en los nuevos ayuntamientos de izquierda después de las elecciones de 1979. Sí. En lugar de ponerse a quitar las calles, algunas se quitaron, pero en lugar de ponerse a quitar calles a nadie, todas las calles nuevas y parques nuevos que se hacían,
automáticamente también se concedían a Carlos Marx, a la Pasionaria, a políticos de la Segunda República que habían sido olvidados. No, la avenida Carlos Marx de Gijón. O sea, no, a Carlos Marx. O sea, quiero decir... Buenaventura Durruti es increíble porque no tiene nada que ver con la Zubia, con Granada, tiene una calle en la Zubia, Buenaventura Durruti. Es decir, por cierto, rememorar a ese tipo de personas ni siquiera fue problemático en los años 70 y 80, pese a que todos perfectamente sabemos que en fin, que la trayectoria política de esos personajes pues nada tiene que ver con la democracia liberal y sin embargo se aceptó con toda naturalidad. Las cosas como son yo. Pero sucedió una cosa y está sucediendo ahora con más vehemencia, ya llegaremos al tiempo de hoy, que es que claro, tú a medida que vas empujando el tema, hay un momento en el que la gente dice, ¡ah, sí! Pues entonces, largo caballero. Ya, pero eso es lo que no pasaba antes y ahora pasa. Yo te quito la calle que largo caballero, te quito la estatua largo caballero. Es que ya sabes que la estatua de caballero se coloca para compensar la presencia de la estatua ecuestre de Franco. Sí. Se coloca para eso, ya está. Pues bueno, ya están todos presentes en el espacio público. Yo, entre nosotros, claro, lo que nos pasa a las personas, pues que no tenemos excesiva simpatía ni por el franquismo, ni evidentemente por los componentes del bando republicano, de todos básicamente la mayoría de los partidos y sindicatos del Frente Popular, es que esas personas tengan tanta calle y tanta presencia pública. Pero también lo digo, también soy pragmático. Si eso sirve de alguna manera para consolidar la democracia y la reconciliación, pues ya está, no pasa nada. Pues si yo veo una calle dedicada a la Pasionaria, pues no, bueno, pues ya está. Claro, yo sé que hay mucha gente pues que le mola. Pero ahí es donde das la clave. Es decir, todo este proceso intelectual o este proceso cultural no se puede separar de que viene de unas determinadas estrategias y tácticas políticas de la actualidad. Y que esas estrategias van a beneficio de unos determinados partidos. Eso es. Y que en un momento determinado no solo se genera un beneficio electoral para un partido concreto, que puede ser el Partido Socialista, sino que obviamente lo que estás haciendo a través de esos discursos es impugnar todo el sistema político en el que estás. Efectivamente. Que es donde hemos acabado. No, a ver. Porque ahora, claro... Y de redefinir la democracia. Porque una cosa es quitar, actual. Como se quitó en un momento dado la estatua de Franco en los ministerios, quitar la estatua de Franco. Pero es que ahora no estamos quitando la estatua de Franco, estamos impugnando la democracia del 78 porque viene de Franco, porque bla, 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 porque no sé qué. No hay que olvidar que la nueva ley, que me parece verdaderamente escandaloso, incluye no solamente el periodo de la guerra civil y la dictadura. A mí que empiece el 18 de julio de 1936 ya me parece sesgado. Ortega ya nos dijo que sin entender los orígenes de la guerra no podíamos explicar la guerra ni menos la dictadura. Ya no lo dijo Ortega, pero bueno, ya sabéis que en fin, cada uno establece la ley como le conviene. Pero lo que me parece más sangrante desde un punto de vista democrático es que esa ley se propone enjuiciar los hechos que ocurren entre el 20 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978. Cuando en España ya hay una monarquía que ha empezado un proceso de transición a la democracia, y no hay que olvidarlo además, porque yo insisto, la democracia en España comienza efectivamente el 1 de enero de 1977, cuando entra en vigor la ley de reforma política. Esa es nuestra constitución provisional. Torcuato. Eso es, ahí empieza la democracia. De la ley a la ley. O sea... Y en el 76 ya se han transformado, ¿no? Se han hecho varias reformas parciales del Código Penal, del Código Civil, para que las libertades civiles sean reales y tengan garantías en el ordenamiento jurídico. Es decir, puestos a comparar incluso con la propia legislación de orden público en la Segunda República desde el 31, lo que ocurre entre el 75 y el 78, vamos, es que es plenamente democrático. Y sin embargo, se equipara ese periodo de la transición al franquismo. Que eso es, por eso insisto mucho en que incluso la nueva legislación de memoria democrática, también la antigua, ya no simplemente no afronta un hecho del pasado, una redefinición del pasado, ya de por sí es grave, sino va también a rediseñar, redefinir los fundamentos de nuestra democracia actual y a transformarla en otra cosa distinta, en beneficio de alguien. Y a generar un proceso de exclusión. Eso es. Porque no es, digamos... Si lo defines contra alguien, a favor de alguien y contra alguien. Porque hipotéticamente podrías decir, no, es que había otro proceso constituyente que es inclusivo y no sé qué y tal. No, es que es para excluir a la mitad de la población o a la mitad del sistema político. La propia ley define, es curiosísimo, habla constantemente, ¿no?, de memoria democrática y de valores constitucionales y democráticos. Sin embargo, lo equipara automáticamente con el bando republicano en la guerra civil. Yo es que ya a estas alturas, es decir, tener que decir lo que decía entonces todo el mundo, decir que la mayoría abrumadora de los partidos y sindicatos del Frente Popular y la CNT, que estaba dentro pero estaba fuera, pero no se termina de colocar, que no tienen nada que ver, no defendían en ningún caso ningún proyecto democrático, ni antes del 18 de julio del 36, ni después, y que esas fuerzas políticas realmente no se democratizan hasta la transición.
Pues la verdad es que aburre mucho porque hasta los historiadores, voten lo que voten, en un congreso de historia, nadie te diría que es que el PC es un partido democrático. Pero es que tienes al presidente del gobierno diciendo que su PSOE, que es, bueno, es mentira, sí, pero bueno, que su PSOE es el de Largo Caballero y que no hay ninguna cesura histórica y que es lo mismo. Pues oye, chicos, no defendiendo, sé. Ya sabéis que el texto de este nuevo anteproyecto comenzó a plantearse en 2018, justamente en los prolegómenos del traslado de los restos de Franco, ¿no? Y yo siempre me acordaré de esto. Estaba además con mis penosas artes culinarias, ¿no? Haciendo un plato horrible de pasta. Pero me acuerdo de un momento porque había puesto La Sexta, en la que yo también tengo moral, ¿no? Pongo La Sexta y me encuentro con Underhill, hablando con Ferreras de este tema. Y entre otras muchas cosas, Underhill dijo algo que se me ha quedado grabado. Bueno, es que la derecha, claro, tiene un problema con este tema. Y aquí, con el voto a favor, se refería en ese momento al PP y a Ciudadanos, que tiene una representación muy amplia en el Congreso. Esta derecha tiene un problema porque no asume su pasado conflictivo. Y claro, es que nosotros, las personas que venimos del Partido Socialista, la ventaja que tenemos es que podemos asumir los 140 años de historia de nuestro partido desde el primer día hasta el último día. Yo lo escuchaba y yo, este chico... Yo, claro, lo busqué, claro, es de musicología. Los de Primo de Rivera también, claro. Todo, pero y lo que no es Primo de Rivera, es que además su encamamiento con Primo de Rivera viene de las relaciones bastante estrechas que mantiene el PSOE con los militares, con las juntas militares previamente. Y bueno, y el PSOE está metido en cualquier tipo de movimiento revolucionario que vaya a derribar la monarquía constitucional. Claro, esa es otra de las cuestiones. Vosotros sabéis que en ciencia política se ha estudiado que los sistemas de partidos después de una dictadura arraigan mejor si había un sistema previo de partidos o unos partidos equivalentes. De manera que existe una tradición histórica, y en España sí lo hemos tenido. El PSOE, bueno, pues existía el PSOE, por ejemplo, ¿no? Y existían unas derechas determinadas, existía el Partido Comunista, existía el PNV. Bueno, digamos que había un sistema de partidos que luego es el que se recupera, ¿no? Por así decirlo. Pero eso también induce una confusión, porque claro, el PSOE después del franquismo no es el PSOE, y el PSOE de Felipe González no es el PSOE, obviamente, ni de la dictadura, ni de la República. Yo lo que siempre explico además es que no es verdad que el PSOE tenga 140 años. Es decir, el Partido Socialista tiene una refundación durante la transición. Es una organización que se aprovecha de una marca antigua. Eso es. Llegan los jovencitos, Felipe dice que o le dan el partido o se pira, pierde la votación porque tienen que abandonar el marxismo. Felipe, para el respetable público que no lo sepa, el PSOE se tiene que plantear abandonar la etiqueta marxista para unirse con la socialdemocracia alemana. Después de las segundas elecciones democráticas. Esto es después de las elecciones de marzo de 1979. Es decir, hay que decirlo. Dentro del Partido Socialista, claro, había gente que había ido a la cárcel por el marxismo. Entonces, claro, era jodido. Además, en aquel momento no se había producido aún la gran explosión del 82, donde Alfonso Guerra abrió las puertas del container socialista y entró allí hasta Paquita la apuntadora. Claro, ¿qué sucede? Felipe González va al Congreso, pierde la votación sobre el marxismo con Juan... no me acuerdo. Se va como candidato del Partido Socialista, dice, yo me voy, pero deja a Alfonso Guerra dentro. Dice, me voy. Alfonso Guerra modifica los estatutos del Partido Socialista para que, a partir de ese momento, a través de un sistema de delegados, nunca más se volvió a permitir el voto libre de los militantes en la estructura del Partido Socialista hasta muchos años. La nueva reconfiguración histórica, que es la de Pedro. Exactamente. Y lo que sucede es que, porque a partir de ese momento, con los votos de Andalucía, el que ganaba. Y entonces Felipe González espera a que el Partido Socialista, montado el carajal que se le montó, porque habían hecho una apuesta fortísima por Felipe como candidato y demás, le piden por favor que vuelva y él pide que le dejen las manos libres. Y ahí es donde se produce el reino imperial de Felipe con la suma de Alfonso Guerra en el PSOE de esos primeros años de los 80, la mayoría absoluta del 82, etcétera, y bueno, todo lo que vino después, que es historia. Pero claro, ese PSOE no tiene nada que ver, tiene que ver. Se encuentran con un cascarón vacío, es decir, realmente hay una refundación porque el PSOE del déjame interior acabar con una cosa, existe. y también por una cuestión, y 40 años de vacaciones. El PSOE no era nada en el antifranquismo. En el antifranquismo estaba el PC, que eran los que se comían la cárcel, los que se comían las hostias, donde estaba mi padre. O sea, quiero decir, y que a su vez el PC eran 4. Pero vamos, es que, mi padre tiene anécdotas divertidísimas de qué pasaba cuando tenía que hacer una reunión con el PSOE
Y el único representante del Partido Socialista en Asturias era una persona que estaba impedida, tristemente, era un abogado con muletas, y es que no tenían a otra persona a la que mandar. Entonces, claro, se reunían en un quinto piso y los del PC tenían que ayudar al del PSOE a subir. Entonces, porque no había más gente del PSOE en el antifranquismo. Es decir, el PSOE se extinguió completamente durante el antifranquismo. Y quien ejerció la resistencia contra el régimen fue el PC. Ojo, hay que decirlo porque siempre suele pensarse que el PSOE desaparece por la acción represiva del franquismo, y evidentemente tiene que ver. No. Pero el PSOE ya entra en crisis. Durante la propia guerra. Durante la propia guerra, y el PC empieza a comérselo. Sí. Justamente durante la propia guerra. Bueno, como eso cualquier proceso, yo creo que la mayor parte de los procesos de extremismo social, político, conflicto, quien tiene la apuesta más fuerte y más rígida y más densa es quien suele prevalecer, porque sus propuestas son más densas. Y quien tiene el apoyo de la Unión Soviética, material, y bueno, pues... Eso es. Que tiene medios, densidad y capacidad. Y luego una militancia mucho más dura. Quiero decir, un compromiso que no tiene que ver con un partido socialdemócrata burgués de clase media en eso y liberales. Quería insistir, porque la gente puede pensar que, en fin, que la declaración de marxismo, igual que, por ejemplo, otro tipo de declaraciones que existían en el PSOE entonces, como la autodeterminación de las nacionalidades, que también aparece en el programa, pues puede ser una cosa puramente retórica, pero no es retórica. Es decir, el abandono del marxismo en el PSOE implica que la democracia liberal ya no es un medio para alcanzar el modelo de sociedad y el modelo político que tú quieres exclusivo para ti, sino que se convierte en un fin. Eso es convertirse en un partido verdaderamente democrático. Claro. De verdad. Igual que el PC, justamente en ese periodo, creo recordar que es en 1978, abandona el marxismo-leninismo y le quita el leninismo. Y se queda en el marxismo a secas. Bueno, ahora lo han recuperado ya. Ahora ya van camino, efectivamente. Hay una involución, llevan tiempo involucionando. Yo lo que quiero llevar es... claro, nosotros reconocemos esta historia que muchas veces se te pone como elemento para justificar la exclusión de lo que tú puedas matizar o de lo que tú puedas pensar o de lo que tú puedas razonar bien sobre la guerra civil, bien sobre el franquismo, bien sobre tal, ¿no? Yo cuando explico que hay 3 etapas de represión en el franquismo, que no son los mismos los tribunales de orden público que cuando existía la jurisdicción militar, que no son lo mismo la represión inicial, donde sí que había una represión violenta de cunetas, que cuando se formaliza hacia penas de prisión durísimas, de 14, 15, 20 años, pero no son las penas iniciales a perpetuidad o con fusilamientos irregulares. Pero claro, matizar siempre parece como... No, que eres simpatizante del franquismo. Claro, no hay ningún problema. Pero esto es lo llamativo, es que mi padre, que estuvo en la cárcel del franquismo, matizaba, joder. O sea, el que tenía derecho a no matizar era mi padre, hijo puta. O sea, y matizaba. O sea... ¿Cómo cojones es posible que tú, que ya es un guaje de 20 años, creas que porque has leído 4 putos libros de mierda y has escuchado 3 programas de La Sexta, puedes venirme a mí a decir, no, es que yo sé... Pero tío, o sea, ¿cuándo has visto tú una realidad humana que sea así de clara? Los que venimos de familias políticamente plurales, este tipo de engendros legislativos, es que no los puedes entender. Es decir, cuando tus abuelos... También precisamente que no tiene nada que ver con el franquismo, ¿no? En mi caso, además de mi familia, sobre todo paterna y tal, ¿no? Que me muy vinculados en este caso al Partido Socialista y tal. Incluso en el pueblo de al lado, un concejal, bisabuelo, del ala de Besterio y tal. Viven dentro del franquismo y te cuentan lo que ha pasado en la guerra civil, y además te lo cuentan sin ese ánimo nunca revanchista, al contrario. Al contrario, mi familia de izquierdas siempre estuvo tremendamente agradecida, reconocida lo que pasa en la transición. Vamos, mi padre apreciaron muchísimo lo que hizo el propio rey después de la muerte de Franco. Mi padre vivía por el hecho de decir, oye, pero si la transición, o sea, si en la transición, la ley de amnistía, la restitución cultural, o sea, yo voy a ejemplificarlo con un tema que forma parte de mi historia personal y que creo que es muchas veces la manera más aprehensible de decirlo. Sí, sí. Yo en mi vida me he avergonzado de que mi padre fuera a la cárcel condenado por rebelión contra el franquismo. No hay gesto más expreso de que no hay sanción social. Nunca he tenido ningún tipo de problema en reconocer públicamente el pasado de mi padre. ¿Dónde sí que me he encontrado la inversa? Que en este país no hay abuelos que hayan peleado en el bando nacional. O sea, nadie tiene un abuelo que entrase en Barcelona pegando tiros. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque la gente no. O sea, no habla de ello. Y ese tono, o sea, la primera vez que me encontré con un abuelo de alguien
que sí que había entrado en Barcelona pegando tiros es el de mi mujer. O sea, Sí. y un tío que después votó al PSOE toda su vida y que no tiene decía que ver. cosas y que decía cosas como si esto es la guerra, que no venga la paz. O sea, en el hecho de qué bienestar, qué bien, o sea, qué cosa más cojonuda es lo que hemos construido. Y que tenía tatuajes que le había hecho un extremeño porque era de la Quinta del Biberón. Era un tío. Pero lo que quiero decir es, yo me he inculturado dentro de que la democracia española, dentro de que la democracia es española, es esto. O sea, es una sociedad del bienestar, de la paz, donde la gente que entró de una manera o de otra siempre ha podido expresar lo que piensa y demás. Y el hecho de que lleguen unos tíos a decirte, no, estás viviendo una ficción, esto es una mierda, esto es un pacto del miedo. ¿Pero qué miedo? Pero que mi padre no tenía ningún miedo, coño. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, que Marcelino Camacho tenía miedo. No me toques los huevos. O sea, Marcelino Camacho tenía más huevos que todos nosotros. ¿Qué cojones me estás contando de miedo? O sea, y no, es que o sea, ¿qué estás llamando cagones? ¿Qué les estás llamando cagones, es que tío? No, espera. O sea, vete a la mierda. Es que esto ha pasado en España. Es que Alberto Garzón ha dicho que Carrillo, pues eso, que era un tío que no se había atrevido a hacer lo que había que hacer. Un tío que no es capaz. Sí. Un señor que está poniendo colorines al aceite de oliva. Es que, o sea, claro, pero es que lo paradigmático de esto es, como no tienen guerras de verdad, ni peleas de verdad, se las inventan de mentira. ¿Sabes qué, López Pedro? A veces yo eso lo llevo muy mal. Incluso además he llegado a veces a decirlo públicamente. Es decir, las personas que una rama en nuestra familia además están muy vinculadas a la izquierda, ¿no? Y que a través de ellos han mamado una parte de la realidad política, ¿no? Hay unos casos graciosísimos en mi familia. Mi padre nació un 14 de abril y lo bautizaron un 2 de mayo. Entonces mi familia era una cosa, este chico es auténtico y tal. Una cosa. Sin embargo, yo cuando hemos hablado en política en casa, y mira que se discutió fuerte sobre un montón de temas, sin embargo, sobre la autenticidad de la democracia española, sobre la autenticidad de la reconciliación, el aprecio enorme a lo que hicieron las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos en los años 60. Mi familia de izquierdas, el enorme agradecimiento del rey, y además ellos jamás bien, el rey franquista, para nada en absoluto, que el rey franquista, si ya se ha muerto Franco y ha empezado la reforma política, bueno, y luego después ya nos enteramos todos evidentemente que la reforma estaba hasta antes en marcha, es decir, que ya estaba hasta comprometido el rey con el cambio político con Franco vivo, ¿no? Pero esa percepción, ¿no? Eso de que nos han engañado, eso de la amnesia y el olvido, de que no se ha podido hablar de política. ¿De qué hablas, qué tonterías, tío? es que son unas cosas. O sea, es que es otro mundo. He crecido rodeado de gente hablando en política. ¿Sabes quién te lo explica, Pedro? Hablando? Eso es lo que ¿sabes quién te lo explica? ¿Sabes quiénes son los nuevos antifranquistas? Y además los más furibundos. Precisamente señores cuyas familias vienen del franquismo. Hombre. Y no solamente vienen del franquismo, sino que vienen de familias enormemente beneficiadas por el régimen franquista. Y que ellos, los más viejos, se beneficiaron precisamente en las redes de sus padres. Sí. Y yo estoy tocando un tema delicado, pero como estoy un poco harto, y en la universidad hay algunos que se atreven a dar lecciones, pues hombre, en fin, los que no tienen ese tipo de orígenes, ni modos beneficiarios, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, pues empieza a ser ya un poco molesto, ¿no? Es decir, que esa gente te empiece a explicar a ti la memoria antifranquista, ¿no? Es decir, que te empiece a contar cosas que tú sabes, que tú conoces, que amamos en familia, y que no, evidentemente es que no es así. Yo creo que ha habido un retroceso incluso en el rango de cosas que se puede opinar, o que se puede discutir en el espacio público. Te puedes meter en un follón por cosas que están completamente aceptadas y que sabía todo el mundo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la típica distinción entre regímenes totalitarios y autoritarios. Yo la primera vez que la leo de chaval no es a Linz, es a Javier Tussell. En un artículo en Historia 16, hablando de Mussolini, de Franco y tal, y calificándolos de regímenes autoritarios y de tal. Y ahora tú dices esto y te puedes meter en un follón. La propia ley define el régimen franquista como un régimen totalitario, pese a que toda la evidencia científica, politológica, histórica, ha dicho que, en fin, que puede haber una semifascistización en los 3, 4, 5 primeros años, pero después es que no, para nada obedece al modelo de los regímenes que se entienden como totalitarios. Pues a finales de los 70, principios de los 80, lo podía escribir Javier Tussell, que no era precisamente alguien que estuviera lejano de la oficialidad. Y eso no lo hace moralmente mejor. Es que y no lo hace menos represivo. ¿Pero de qué estaba cerca Javier Tussell? De la realidad de la gente que estaba viviendo allí. Claro, yo no sé cómo explicarle. O sea, vamos a ver. Juan Linz, para esta gente, es franquista ahora. Hasta la propia... Es que, en fin, hay cosas hasta en la Complutense, en ciencia política, cuando se le va a hacer un homenaje,
hay gente de contrapoder y los que no son contrapoder, el politólogo franquista. O sea, uno de las... además, ya sabes que Linz... Es que Contrapoder ha reventado también en homenajes a Carrillo, con lo cual a Linz... No, eso es, ya Linz tiene que parecer la extrema derecha. Pero Linz es que nadie sabe, yo creo que nadie conoce que aparte que un gran sociólogo y un gran politólogo fue uno de los grandes asesores y diseñadores del plan de transición a la democracia en España. Sobre todo en nuestro sistema electoral, Linz tuvo muchísimo que ver. Es decir, que una parte importante de nuestros éxitos institucionales y legales a la hora de consolidar la democracia tiene mucho que ver con la mano de Linz, porque era un hacha reconocido en Estados Unidos, por eso se lo llevan. Un hacha en sistemas constitucionales comparados. Lipset lo tenía, este tío es un máquina, es decir, contra cómo funciona en Suecia, en Noruega, en tal. Linz era un máquina, pero quiero decir una serie de efectos de segunda ronda de todas estas pretensiones, que es lo que yo creo que la gente hay que advertirle. Oye, yo entiendo que para la constitución de una democracia hacen falta una serie de mitologías. Y es así. O sea, necesitamos mitos en torno a la nación, necesitamos cuentos compartidos, necesitamos narraciones que nos permitan sentirnos apegados a elementos de nuestra historia y demás, y que es verdad que... Fuera mito, fuera narración. Bueno, es decir, pero vamos a hablar de... Realmente son realidades que podemos conmemorar porque lo son. Es decir... Sí, pero por ejemplo, la incorporación... Pero por ejemplo, ¿yo en qué país me crezco? Yo nazco en el 80. Y en el 80, o sea, habíamos salido de la democracia. Bueno, mi padre, ya lo he explicado más veces, nunca nos tuvo hasta que no llegan la democracia y la Constitución. Mi hermano es del 78 y yo soy del 80. Yo conozco a mi padre con el pelo blanco con 51 años. O sea, mi padre me tiene con 51 años. ¿Por qué? Porque él no quería, o sea, había visto lo tristes que eran las visitas de sus compañeros presos con los que tenían hijos. Entonces, él, hasta que no llega la democracia, no llegamos nosotros. Somos hijos de la democracia. ¿Qué sucede? Yo nazco en el 80, tú en el 79, ¿no? 77. ¿Tú? 78. Vale. Somos hijos de la democracia. Y estamos en un país que ha aprobado una constitución, que se ha convertido en un país análogo a las democracias continentales europeas, que se moderniza, que va descubriendo hitos, que se incorpora en el 86 a la Unión Europea, que se transforma económicamente. O sea, la Expo, Barcelona, o sea, es un país optimista, ¿vale? Y luego, por eso digo los mitos. Claro que debajo de muchos de estos mitos hay cosas, la corrupción, el GAL, el espionaje, o sea, cosas, o sea, no, los países no son chicle, no son una historia color de rosa. Pero joder, ese país también tenía cosas muy buenas. Y, o sea, hombre, el balance es... El balance es espectacular, vale, pero ¿qué sucede? Que tú empiezas, a partir de esa resignificación cultural, que yo creo que se produce a instancia de parte, para tratar de vender un nuevo relato sobre nuestra historia, que además se asienta en muchos... Estaba ETA, otro de los puntos negros de nuestra historia. Claro, ¿ETA de quién es? O sea, entonces, esa resignificación cultural que deviene de contradecir el relato en el que se apoya la Constitución, que son 4 cosas, la Constitución son 4 cosas: el modelo de gobierno, la monarquía parlamentaria, el equilibrio entre partidos, más o menos las herramientas institucionales que hay para gobernar España. Son 4 cosas la Constitución española, no son más. La descentralización política en las comunidades autónomas es otro de los elementos novedosos e innovadores de nuestra Constitución. Y tú dices que no, que vas a impugnar eso, que vas a impugnar eso desde la base, es decir, desde el relato histórico que contamos a nuestros hijos, el relato histórico que nos contamos a nosotros, y además que vas a imponer un relato, como un relato y una verdad oficial. Ok, lo quieres hacer, ¿no? De acuerdo, perfecto, lo quieres hacer. Vale, los efectos de segunda ronda, Rey, te los explico yo. Ahora hay unos chavales que tienen 20 años y que ven el relato oficial. ¿Y sabes qué están empezando a hacer? Bueno, no empezando a hacer, que llevan ya unos cuantos añinos. Pues memes de Franco, memes de Primo de Rivera. Pues contra una verdad oficial, ¿qué hay más sugerente que rebelarse? Claro. Contra una verdad impuesta, que además es de parte, que, o sea, que ser fascista te jode, que yo te ponga un meme de... Que yo te coja fragmentos de la película de Amenábar, lo resignifique y te diga,
cómeme los huevos. Franco, viva Franco, arriba España. ¿Te jode? Pues te lo voy a hacer más. y te eso, vas a cansar. Eso explica la ley esta, porque evidentemente esta ley es una vuelta de tuerca con respecto a la anterior, cuyo objetivo fundamental es imponer ya coactivamente un relato oficial, ¿no? Porque además hay que considerar que todo esto, es verdad, todo esto no es tampoco tan nuevo. Dentro del PC y dentro de los grupúsculos a la extrema, vamos, a la izquierda del PC, y aquí ya también podemos englobar incluso estos movimientos nacionalistas que estuvieron detrás de los grupos terroristas que actuaron en la transición, estaban socializados en el hecho de que realmente no se había producido ninguna transición a la democracia, seguía continuando el franquismo sin Franco, ¿no? Y esto había sido un engaño. ¿Cómo era posible que hubieran podido pactar en pie de igualdad franquistas y antifranquistas? Al menos tenían la honradez de llamarse antifranquistas y no demócratas, porque ni ellos se creían que lo fueran, vamos, ni ellos ni les gustaba, no estaban en eso evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo era posible, no?, que se hubiera podido habilitar y consolidar una democracia pactando los vencedores de la guerra civil con los vencidos en lugar de revertir el resultado de 1939. Y lo malo es que una cosa que era marginal en los años 70 y 80 se ha ido imponiendo, primero dentro del PC y de Izquierda Unida, esto ya durante la época de Julio Anguita, ya empezó con esto, pero continuó, y luego, posteriormente, ha ganado, sobre todo en la legislatura que gobernó Aznar con mayoría absoluta, la segunda, empezó a ganar también al Partido Socialista. Porque además hay que decir que muchísimas de las asociaciones memorialistas, ¿no?, que empezaron inicialmente con estas cosas, vienen todas del ámbito del antiguo PC. Y están vinculadas directamente a PC y comisiones obreras. Esto se extendió y hoy día ya informa una buena parte de la política del PSOE. Por eso el propio PSOE ha hecho cosas que no nos imaginábamos que pudieran hacer hasta hace poco y que hasta hoy día hay que hasta tener cuidado. Tal. Rehabilitar a Juan Negrín, que había estado mucho tiempo expulsado fuera del Partido Socialista, ¿no?, por el tema de los vínculos con el Partido Comunista y su gestión durante la Guerra Civil, ¿no? Rehabilitar a figuras como Laro Caballero, que se habían olvidado de ella prácticamente en los años 80, que era difícil de reivindicar. Hablaban mucho, sí, de Prieto y sobre todo de Besteiro, pero no de Largo, era algo que había que tal. Ahora se le reivindica plenamente, hemos visto al propio presidente del gobierno haciéndolo en el Congreso de UGT. Incluso llegando a cosas a defender con naturalidad. Tengo el recuerdo de los 80 y los 90 de que se hablaba mucho de Besteiro, vamos, mucho. Sí, mucho. Se hablaba bastante de Besteiro y de Largo se hablaba muy poquito. No, y sobre todo del Prieto... Eran figuras que no se tocaban. No se tocaban. Y del Prieto socialista fuerte liberal y sobre todo del Prieto de los años 40 que se arrepiente por lo del 34, del Araquistain de la posguerra, que es muy proamericano, a diferencia de Álvarez del Valle, que era el otro gran ayudante de Largo y tal. Álvarez del Valle se hizo maoísta y Araquistain, sin embargo, otanista, ¿no?, atlantista, ¿no?, en este caso, muy estilo SPD, ¿no? Pues, al final, una visión de la transición que era minoritaria y estaba restringida a grupos de extrema izquierda, se ha extendido hoy día a toda la izquierda española, pero bueno, porque sirve para un reto de identidad. Pero lo que va a suceder con esa pretensión, que es lo que yo intento siempre advertir, es... Mira, yo es como cuando dije lo del 8M en 2017. Yo me acuerdo que este señor estaba en un grupo de WhatsApp conmigo y yo dije, ojo, cuidado, que lo que estáis haciendo con esta pretensión hegemónica de polla viejas, señoros, no sé qué, es que antes o después haya chavales que digan, bueno, a mí, ¿hay polla viejas? Hay charos. ¿Hay tal? Hay feminazis. O sea, hay locas. O sea, si tú estás empujando con un relato que en realidad es de parte, es una interpretación de parte, lo que vas a tener, antes o después, es una réplica simétrica en el campo de batalla. Pero ideológico y político. Es simétrica, Pedro, porque con esta ley nueva, este relato se impone usando todos los recursos del Estado, incluidos los educativos. Es decir, va a haber por la propia ley lo prevé, un reseteo. O sea, que va a haber pero perdóname, Roberto, o sea, que va a haber una ley cuando Vox llegue al gobierno nacional opuesta. Es que puede que haya una reacción así, evidentemente. Claro, pero es que no sabemos, ellos hacen esta ley pensando en que de esta manera lastran las posibilidades de alternancia. Pues entonces te voy a explicar, perdón para que parezca que yo puedo explicar algo, pero voy a explicar lo que yo creo que va a pasar. Tú rompes determinados consensos que además esos consensos marcados en lo prepolítico de las constituciones, el modelo parlamentario, la bandera, la idea de España y demás, siempre han estado, como toda idea política, sometidas a crítica. Es decir, nosotros no éramos
una democracia militante. Así lo dijimos y así lo expresamos. Dijimos que en España se podía no ser español. En España se podía ser republicano. O sea, aspirar a la idea de una república. Que en España se podía aceptar el derecho positivo y luego luchar para cambiar esos consensos constitucionales con toda la fuerza. Porque no somos una democracia militante y así lo llevábamos a gala. Y así las ideas, precisamente, que fijamos en la Constitución como elementos que configuraban nuestro país, siempre han estado, y yo creo que se han revitalizado, porque creo que una parte de la revitalización ideológica es estar sometida a esa crítica. Pero al mismo tiempo que eso sucedía, hay una serie de consensos que se han extendido desde lo cultural, que esos casualmente no se podían someter a contradicción. Y no solo eso, sino que extendían los límites de lo que se podía decir, lo que se podía contradecir, lo que puedo expresar. Y yo decía, oye, pero esto, ¿dónde está? ¿Dónde hemos acordado dentro de mi comunidad política que yo no pueda tener una opinión diferente sobre la guerra civil? O sea, ¿dónde está? ¿Eso dónde se dice? Ah, no, te apruebo una ley y te lo pongo. Vale, rey. Pero entonces cuando cambie la mayoría... Ese es el reverso de la política en la que estamos, en la cual tú empleas tácticas de exclusión para obtener una ventaja electoral, ¿no? Pero claro, al final lo que sucede, y no solo pasa en España, pues está pasando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en muchos sitios, es que tú te cargas consensos y lo que hay es winner takes all. O sea, cuando tú ganas unas elecciones, pues arramblas. Pero claro, arramblas tú hoy. Mañana, pues el que venga, pues tiene el precedente de arramblar. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Constitución o las constituciones o las democracias liberales se basan en muy poquitos principios. Es decir, principio de presunción de inocencia. El principio, la idea de, oye, el conocimiento, hay una verdad, o sea, hay determinadas cosas que tenemos que acordar, ¿no? La igualdad del voto. Claro, si tú empiezas a debilitarlo a instancia de parte de determinados principios, yo lo digo porque, por ejemplo, con el tema de la presunción de inocencia, la ley antipiropos del Ministerio, es otro de esos ejemplos. O la ley de memoria histórica. No. No se puede contradecir un determinado relato so pena de que esto sea un delito. Oiga, este no es el hecho en sí. O sea, lo importante aquí no es el hecho no es tanto el hecho en sí, como el hecho de que esta ley rompe un principio de la Constitución, rompe un principio de la democracia liberal. O sea, no es... Sí. Pero es que yo lo que estoy defendiendo es que el honor sexual de la mujer esté mejor protegido. Sí, si el objeto que yo estoy discutiendo aquí no es si la herramienta es eficaz o no. Lo que digo es que lo que estáis haciendo, lo que debilita es uno de los fundamentos de la democracia liberal. Y que en el momento en el que tú lo hagas, va a llegar otro, antes o después, que haga la misma operación. Que haga lo mismo. Y entonces te vas a encontrar que en el ciclo y reciclo y en el ciclo y contraciclo... Pero es que eso lo hemos visto. Si tú ves ahora los entornos de chavales de derechas politizados y tal, ¿de qué hablan? De las manadas de marroquíes, de las manadas de argelinos. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una manada, habrá manada para todos. Que siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es 8M 2017. Los hombres violan. Los hombres agreden. Alguien automáticamente, o sea, nosotros desde la democracia liberal planteábamos que el único responsable de sus actos es el criminal que los comete. Ningún grupo o colectivo comete delitos de manera colectiva. No atentan los vascos, atenta el terrorista, ¿vale? O sea, quiero decir, en España hemos tenido, un suceso de no te queremos culpabilizar a los vascos de aquello que hacen los terroristas vascos, ¿vale? Son terroristas a la fuerza vascos. Y entonces alguien dijo, no, hay una categoría muy buena que podemos utilizar para repolitizar el feminismo, que es los hombres. Entonces, los hombres agreden, los hombres violan, los hombres matan. Y yo dije, y este señor dijo, y muchos dijimos, ojo, en el momento en el que colectivizas un crimen, alguien dice, oye, ¿y de qué color son? Claro,
quiero decir, en la teoría, Sí, la teoría de conjuntos... Si haces conjuntos, tú haces conjuntos. se pueden reproducir. Oye, igual hago yo conjuntos mejor al que infinito. tú. O sea, igual hago yo conjuntos mucho más... y esto... Pero ojo, yo coincido con vosotros en que mientras haya libertad, aunque sea de manera muy restringida, siempre habrá pluralismo y maneras de contrarrestar este tipo de relatos sociales impuestos. Pero ojo, las personas que cuentan con los recursos del Estado para imponer este tipo de relatos cuentan con una ventaja que es fundamental, que es precisamente todo el aparato del Estado coactivo contra ellos. La propia violencia de género es un buen ejemplo. Al final, pese a que todos sabemos que la ley pues puede ser discutible, absurda, los conceptos, sin embargo, la ley está vigente. Es decir, incluso genera un gran consenso en una parte fundamental de la política. Pues pasa igual con esto de la propia memoria. Hay que ver que aunque nosotros, digamos que tenemos los instrumentos para reciclar e incluso desechar este tipo de relatos, pero la mayoría abrumadora de las personas a lo mejor solamente va a conocer la guerra civil y sobre todo, ya digo, la visión presentista, ¿no?, legitimadora de determinadas fuerzas políticas del presente, ¿no?, de la guerra civil y el franquismo, a través de la escuela y a través de los medios y a través del cine, ¿no? Y ellos cuentan con eso, es decir, saben perfectamente que va a haber núcleos de resistentes. ¿Sabes cómo ya? El franquismo sociológico. Aunque hayan nacido en el 90, el franquismo sociológico. Ahora que sacas el tema tanto del feminismo como de la memoria histórica, ¿ha habido una dejación de la derecha en estos temas? Rotundamente sí. O sea, se ha permitido que se ocupe el campo, también en parte, vamos a decirlo un poco, por esa pequeñez, un poco... al principio, voy a defender al PP al principio, sobre todo al PP de Aznar en este momento. Sabéis que el PP se ha hartado de condenar constantemente el 18 de julio en el Congreso, desde la famosa condena del 2002. Pedro y yo venimos de un partido que te puedo explicar las veces que lo hemos condenado y da igual. 20.000 veces. Bueno, es que siempre te vas a encontrar. Punto. Siempre vas a empezar a ver algún medio a Garzón o a estos que... No, es que llevan sin condenar el franquismo, no han superado el franquismo, nunca se superan. Y luego había la clásica, que era moción para condenar el franquismo y decir que Stalin era un tío de puta madre. O decir que Luis Companys... O echar atrás, eso es lo que pasa hace poco en el Parlamento. Vamos a explicar cómo funciona. Moción para la condena del franquismo. Punto 1. Condena del franquismo. Luis Companys es el mejor. Punto 3. Stalin era un chaval un poco revoltoso, pero bueno, en realidad tenía razón. Y tú dices, oye... ¿Se puede votar por puntos? No. Abstención. No, tal cual. Funciona. Es decir, pero es verdad que tengo que Ho Chi Minh era un chaval simpático. Oye, yo esto no lo... Los ditirambos a la muerte de Fidel Castro. Manifiesto del 8M. Punto 1. Estamos por la igualdad del hombre y mujer. Punto 2. El sistema capitalista es una mierda, hay que derribarlo porque hay que ir hacia una economía autogestionada. Muy oportuno eso, Oiga, Pedro. ¿Qué me cuenta? Porque es que yo es verdad que... Nos quedan yo siempre digo 3 minutos, os digo, ¿eh? O sea, pues muy rápido. Minutos. Yo siempre he dicho además que la memoria democrática es un chiste porque la memoria es un hecho sobre todo individual y es decir, y uno no puede tener memoria de lo que no ha vivido. Pero yo sí tengo memoria de lo que me pasó a mí en la escuela con muchos de estos, incluso docentes vinculados a estos partidos. La equidistancia con lo que trataban, por ejemplo, a la Unión Soviética y a Estados Unidos en la Guerra Fría. O yo no critico la URSS, pero soy rotundamente antiamericano. Y hay que ver Vietnam, y hay que ver, ¿no? Afganistán. Oye, por cierto, Yo he sido anti-yankee, lo siento, pero... Yo el muro de Berlín lo conocí por las películas, no en la escuela. Yo con 16 años... Y el antiamericanismo, eso, lo que denunciaba Rebel, yo lo he vivido en la escuela. Y haciendo palomitas de la paz con la Primera Guerra del Golfo. El otro día es decir, yo me acuerdo de todo eso. El otro día sabes que murió Franco Battiato y había una crítica que había circulado en tiempos, creo que en La Estampa, cuando salió su disco El Arca de Noé. Y la acusaban de ser de la nueva derecha a Battiato, porque tiene una canción que habla de Afganistán. Tiene una canción que menciona algo de la ocupación de Afganistán. Y entonces la del 79, la de los soviéticos. La de los soviéticos. Y era de la nueva derecha por eso. Y entonces había el crítico italiano en La Estampa en el año 83 le dice que es como un manifiesto de la nueva derecha. Eso es memoria democrática. Memoria histórica. Es decir, los mismos que la propia Guerra Fría eran... Siendo amable, equidistantes. Yo no he vivido hasta en el 96, yo recuerdo cuando empecé la carrera de historia, las críticas furibundas contra el libro de Fukuyama, que yo he leído El fin de la historia, pero no por Fukuyama y por lo que decía Fukuyama, sino por el triunfo de la democracia liberal sobre el totalitarismo soviético, las rabias que despertaba y las teorías en contemporánea de que el mundo iba a ser ahora mucho más inseguro porque se había perdido el factor de estabilización que era la Unión Soviética. Yo esto lo he escuchado en clase.
Bueno, pero y eso influye en que mis notas de contemporánea sean peores que en otras cosas. Eso hay que ir a explicarlo a Ucrania. Efectivamente, a Polonia, a Hungría. Hay que ir allí a decir, es que no lo sabéis, pero nosotros vivíamos mejor, que no lo niego, ¿eh? O sea, que yo entiendo, pero también por el lado de Estados Unidos, claro, el hecho de que nosotros fuéramos frontera con la Unión Soviética hacía que, claro, que Estados Unidos forzaba a que las democracias continentales europeas pues no tuvieran que pagar defensa, pudieran dedicar sus recursos a estados del bienestar anchos y exuberantes. ¿Por qué? Porque éramos una joya a exhibir delante del bloque soviético. Sí, ¿y eso convierte a la Unión Soviética en algo bueno? Vete a los Urales, vete a Ucrania, vete al... ¿cómo se llamaba? Es que nunca me acuerdo. Campos roturados, no, joder. ¿Cómo se llama? A los coljoses y estos y sofjoses. Los coljos y Qué maravilla. Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Ese es el chiste de los campesinos. Señores, muchísimas gracias. Voy a hablar un momento a cámara. Vamos a vivir un tiempo en los próximos años en donde se va a pelear algunas cuestiones, como por ejemplo esta que ha venido a comentar Roberto, ¿no? La idea de que exista un único relato sobre una circunstancia de nuestra historia es un elemento que daña uno de los principios de la democracia liberal. No tienes por qué estar de acuerdo con uno de los bandos, o con los dos, o con ninguno, de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX. Pero negar a la ciencia la oportunidad de debatir y negar a los individuos la oportunidad de decir aquello que piensan, creen o conocen es un rasgo autoritario que nos empeora como democracia. El tono amistoso y cachazudo en el que a veces discurrimos estas conversaciones no nos puede hacer olvidar estas cuestiones que yo creo que son fundamentales. Nada más, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adeu.